Significa esto. En el SIC, a diciembre del 2010, la capacidad instalada es hidráulica en un 32%, hidráulica de embalse, hidráulica de pasar, y el resto lo completo con centrales térmicas. ¿Qué significa capacidad instalada? Es la capacidad que yo tengo para generar energía en el país. ¿Cuál es el problema? Que si no llueve, estas tortas no se usan. Por tanto, ahí empieza el problema de energía. En el zinc es netamente térmico. Es decir, todas las centrales en el zinc tienen características térmicas. Si el zinc tiene problemas de energía, es fácil solucionarlo porque aumenta la generación a través de combustibles fósiles. Que tiene una desventaja, por supuesto que tiene una desventaja. Es antiecológico colocar centrales en cualquier parte del país y además con la política que tiene el gobierno de reducir la huella de carbono de las centrales y la contaminación que produce el efecto invernadero. Aquí está el problema que tiene el sitio. Esta es la energía disponible de recursos hidráulicos para todos los, digamos, los lagos o embalses que producen energía en el sitio. Este valle que se produce aquí en esta gráfica, bueno, esta es la evolución desde el año 90 hasta el 2011. Este valle se representa la crisis energética que hubo entre el 97 y el 98. ¿Se acuerdan cuando hubo racionamiento? Ese fue el periodo crítico que vivimos, donde la energía producto de las centrales hidráulicas fue crítica. Y nosotros estamos en esta zona de acá. Si ustedes se dan cuenta, hace un par de años atrás teníamos mucha energía producto del agua embalsada o guardada. El problema que tenemos nosotros ahora es que como no ha llovido, el sistema puede entrar en una situación muy parecida a la que aparece acá. Si bien es cierto, el peligro de caer en esta zona no es inmediato, en el largo plazo sí lo puede ser. Esta figura también me permite justificar que en estas zonas donde hay poca cantidad de agua, significa que yo tengo que completar la demanda de energía con centrales térmicas. ¿Qué problema tienen las centrales térmicas? Mayor contaminación y antiecológico. Entonces, como les digo, si no hacemos algo ahora, podemos caer fácilmente en este punto. No es un problema del corto plazo, no es un problema que quizás nos afecta a nosotros, pero sí puede afectar, digamos, a las siguientes generaciones. Piensen que debido al cambio climático, la zona desértica del norte se va trasladando hacia el sur, de tal manera que la cantidad de agua que caía en los embalses hace un par de años, a medida que pase el tiempo, será menor. Por tanto, tenemos que pensar en una política de largo plazo y no en medias partes. Y, como el profesor Valenzuela decía, al 2020 tenemos que duplicar la capacidad instalada. Es decir, en este momento el SIC tiene una demanda de 40.000 gigawatts hora. Y para el 2020, según la proyección que se hace en el precio de nuevo, que esta es información pública, para el 2020 debemos tener el doble de generación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos que pensar en una política a largo plazo. ¿Cuál es la solución? Bueno, una alternativa es Hidro-IC y otra alternativa son las fuentes de energía renovable no convencionales. La maremotriz, el viento, la geotermia, la celda fotovoltaica, todo ese tipo de energía parecía ser la solución. Pero esta gráfica tiene muchísima información. Lo más importante es lo siguiente. Consideren ustedes una central eólica que tiene este índice conocido como factor de planta. ¿Qué quiere decir el factor de planta? Es la energía real que yo le puedo sacar a una central. Un factor de planta, como tiene la central eólica, el 30%, significa que si yo puedo generar 100, en la realidad genero 30. Por tanto, no es una solución la energía eólica. Además, la superficie que tiene que utilizar la superficie eólica es 5 veces la superficie que se tiene que utilizar para una central de embalse o una central de pasada. Por lo tanto, para generar un megawatt de energía necesito 15 hectáreas o casi 16. Y en cambio, con una central de embalse necesito 3,3. Entonces, una cosa es espacio. Además, el costo de inversión es muy alto.
Fíjense, para 1 megawatt necesito $2.200 y en cambio para una central de embalse necesito 1.950. Y en cambio las térmicas, el costo de inversión es bajo. Es por eso que los inversionistas prefieren las centrales térmicas, porque tienen menor costo de inversión. Si bien es cierto, en esta columna aparece el costo de operación, las centrales térmicas parecen ser más caras en el costo de operación, pero el costo se le pasa al consumidor. Entonces, en el fondo, nosotros pagamos el combustible en las cuentas de energía. Por eso es que las cuentas cada vez suben más. Como no está lloviendo, estamos utilizando las centrales térmicas. Y si utilizamos las centrales térmicas, estamos usando un combustible caro. El agua, en cambio, tiene un costo cero para las centrales de pasada y tiene un costo asociado al costo de oportunidad para las centrales de embalse. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? No está lloviendo y estamos haciendo uso de las centrales térmicas. Y esta tabla muestra que las centrales eólicas, si bien es cierto, en algunos países tienen alta penetración, pero el costo de inversión en este caso es elevado. Y las personas que tienen la plata en este país van a decir, no, pues yo coloco lo más barato, que a la larga me produce un retorno más rápido. Entonces por eso les digo, es un problema de país en general y que debemos aplicar y pensar en políticas de largo plazo. Siguiendo con la energía renovable no convencional, a nivel país tenemos una potencia instalada en eólico de 165,7 megawatts y la demanda en este momento son más de 7.000 megas. Es decir, ese numerito 165 contra 7.000, 8.000 es nada. También tenemos energía en biomasa, este pedacito que está acá, biogás, 2 megas, y energía hídrica o hidráulica que corresponde a las centrales de 20 megawatts. El presidente el 21 de mayo dijo que para el 2020 la matriz energética del país, o en español, la energía que venden los generadores, al menos el 20% debe venir de energía renovable no convencional. En el año 2008 se promulgó la ley 20.257 que obliga a los generadores del total que vendan, al menos el 10% debe ser renovable no convencional, con cualquier tipo de energía, pero el presidente lo está obligando para el 2020 a que sea el 20%. Eso ya es una política, ¿entienden? ¿Cuáles son los proyectos de energía renovable no convencionales que hay para el SIC entre el 2007 y el 2011? En eólica, energía eólica, hay 20 proyectos aprobados, 5 en evaluación y un total de 1.835 megawatts. ¿Eso qué significa? Que no están instalados en este momento, sino que están aprobados y listos para la construcción. En geotérmica no tenemos nada. En biomasa hay 8 proyectos, pero que inyectan 288 megawatts. Y el total de la renovable no convencional en el SIC, digamos, que el SIC es el que está con problemas, y es en el SIC donde se va a conectar Hidroaicén, hay una capacidad de instalar 2.137 megawatts. Uno puede decir, oye, pero ¿qué me estaba hablando? 2.000 megas es un número considerable con respecto a los 7.000 de demanda. Pero no nos olvidemos del famoso factor de planta. El factor de planta es el índice que me permite cuantificar el valor real que yo puedo generar. Es decir, de estos 2.137,6 a instalar, yo solo puedo generar 747. Por tanto, la renovable no convencional en el SIC en este momento no es la solución. Y no es la solución porque es cara y los inversionistas no están dispuestos a gastar plata en centrales de gran magnitud para competir con las tradicionales. Sin embargo, veamos los proyectos convencionales entre el 2007 y el 2011 en el SIC. Perdón. A carbón, 6.000 megas. Costo de inversión súper bajo. Diesel, 1.276 megas. Y en hidráulica hay 6.076 megas donde está incorporado Hidroaicén. Es decir, en energía tradicional tengo 14.000, casi 15.000 megas a instalar. Y el factor de planta de estas centrales es alto, por lo tanto ese número puede bajar en un 20%.
De tal manera que la política que existe en este momento, tanto de los inversionistas como del gobierno, es privilegiar este tipo de energías. ¿Qué pasa en el zinc? Renovables no convencionales entre el 2007 y el 2011 tengo 940 megas. Multiplíquelo por 30% y ahí tienen la potencia real a utilizar. Veamos qué pasa con los proyectos convencionales. Tengo 1852 megas instalados. El zinc no tiene el problema del zinc porque el zinc es térmico. Y al ser térmico, si yo necesito más generación, inyecto más combustible. Pero el zinc no. El zinc es 50% hidráulico y 50% térmico. Es decir, nuestro problema es que si no llueve ahora y deja de llover en los años siguientes, hay dos alternativas. O apagamos la luz o nos hacemos cargo de la central térmica con todos los problemas e inconvenientes que tiene. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar? No estoy diciendo que la solución es hidroaicén. No estoy diciendo que la solución es térmica. Quiero dejar la respuesta que ustedes mismos le infieran, pero tengan antecedentes reales para hacerlo. La generación eólica, en este caso, es una solución, pero en el largo plazo, a no ser que el Estado subvencione o los inversionistas se le obligue a la gente, en este caso, que invierte en este tipo de proyectos, a instalar centrales de gran magnitud de generación eólica. La generación térmica, todo el mundo habla de la generación térmica. ¿Se ha acabado el tiempo? La generación geotérmica, también la gente dice que es la solución, pero no hay ningún estudio. Aquí, y otra cosa que me interesa que entiendan es que el gobierno, la única manera en que tiene de interferir en si un proyecto no va es a través del servicio de evaluación ambiental, nada más. Si el proyecto pasa la evaluación ambiental, el proyecto va, pero es la única manera que el gobierno tiene que intervenir. Aquí el mercado eléctrico tiene la ventaja que se autorregula. Ahora continúa el profesor Villablanca con la experiencia en el nacional. La parte mía es entregarle alguna información respecto a transmisión en corriente continua. Ustedes tienen que saber de que la transmisión en corriente continua es un modo de transmisión muy popular alrededor del mundo. Por ejemplo, los sudafricanos traen energía desde Mozambique a través de 1500 kilómetros de distancia para llegar a Johannesburgo, que es el corazón industrial de Sudáfrica, a través de corriente continua, etcétera. Ejemplos hay muchos. A mí me gustaría así traer el ejemplo de Nueva Zelanda, porque yo vivía allá, en realidad lo visito normalmente el país. ¿Y por qué este país? Porque la verdad es que ellos vivieron este proceso. Lo vivieron hace 40 años. Ellos también dijeron, tenemos energía en el sur de Nueva Zelanda, ¿y por qué no traerla al norte, donde está la mayor población junto con la mayor producción industrial? Y el trazado es muy parecido. Represas en el sur, transmisión en corriente continua hacia el norte, inclusive incluyendo un tramo de mar, que es el estrecho de Cook, que separa ambas islas. Entonces es muy parecido. La verdad es que mi suegro, yo soy casado con una neozelandesa, mis suegros me contaban de que hace 40 años atrás en realidad hubo una enorme... O sea, esto generó mucha discusión pública, porque el trazado de corriente continua iba a invadir terrenos cultivables, parques nacionales evidentemente, y también generó discusión también porque iba a inundar terrenos. Pero la verdad es que yo visité Nueva Zelanda ahora en enero, tuve un mes allá. Estuve un mes en realidad aprendiendo transmisión en corriente continua. O sea, estuve especializándome en el tema allá en la empresa que se llama Transpower, muy parecida a Transelec. En realidad Transelec intervino en